Hola, buenas noches. Este día tengo una imagen aquí al lado de mí y como ustedes podrán saber, pues es la imagen de Baphomet. Así se le ha nombrado a lo largo de la historia. ¿Y por qué hice este video? Porque acabo de terminar un libro que habla sobre este tema. El libro se llama Baphomet Revelado de Heather Lynn. Ella pues, es una arqueóloga, investigadora de la conciencia, estudiosa de los mitos bajo un marco de interpretación sobre la psicología de Jung. En cuanto a algunos aspectos culturales en específico sobre todo lo que son los mitos y los símbolos. En este caso, el estudio se centra en lo que es el símbolo de Baphomet. Es un libro que tiene poco que salió, realmente es del año pasado. Ella es una estudiosa de Nueva Inglaterra y fue traducido en este año por editorial Enigma, de sello editorial Matiri. Como sabemos, este sello se centra mucho en lo que son los temas esotéricos o lo que son los temas místicos. Entonces, me pareció interesante. Es un libro que no tiene más de 150 páginas. Y en él hace un recorrido, digamos, lineal sobre lo que ha sido la relevancia que ha tenido la figura de Baphomet en algunos acontecimientos históricos y también culturales. Específicamente, uno 2 3 4 5 capítulos es lo que forman este libro, siendo en el primero que habla sobre los orígenes medievales de Baphomet y ella lo centra en la aparición de una de las órdenes religiosas y militares del siglo XIII, que fueron los caballeros templarios, que dice, bueno, como sabemos, que los caballeros templarios pues se fundaron en el siglo XIII para proteger a los peregrinos a Tierra Santa y a ciertos lugares santos dentro de lo que fueron sus peregrinaciones. O sea que tenían una función militar, que sería proteger a los peregrinos que iban a Tierra Santa, o sea, a Jerusalén. Sin embargo, dice que poco a poco fueron adquiriendo cierto poder, no nada más militar, sino también económico, a tal grado de que se convirtieron en una especie de banco. Con ello, empezaron a suscitar bastantes, digamos, pues malos comentarios acerca de distintas personas y sobre todo de algunos poderes fácticos que vieron en esta, digamos, organización una especie de amenaza al poder político y eclesiástico que también estaba establecido. De tal manera que fueron atacados por el rey de Francia y también el Papa alrededor del siglo XIV, acusados de herejía y corrupción, con lo cual hicieron algunos juicios en su contra y dentro de dichos juicios sí hicieron algunas acusaciones en relación a que ellos celebraban alguna especie de rituales en donde supuestamente se dice que ellos adoraban una especie de imagen o de ídolo
y no sabemos si es una imagen o una figura tridimensional que constaba de 3 cabezas y de un rostro a través de lo que era la imagen de un macho cabrío. Entonces, de allí fue que se relacionó, digamos, esta orden con algunos, formas de rituales, diabólicos, en donde se supuestamente, a través de ritos de iniciación, ellos escupían la cruz de la religión católica para poder entrar dentro de lo que eran estas órdenes. Y también a su vez también tenían que proferir una serie de blasfemias y de ofensas en contra de Dios para poder supuestamente ingresar. Ahora bien, estas acusaciones, según historiadores, no tuvieron, digamos, demostración, sino que fueron simplemente una difamación por medio de la cual digamos que se les realiza un juicio y a partir del cual se determinó que fueron culpables de dichas acusaciones, y a partir de ahí pues fueron totalmente, digamos, algunos fueron condenados y otros fueron expulsados. Pero aquí lo que cabe de mencionar es la relación que tiene la Orden de los Templarios con la figura de una incipiente, digamos, representación de lo que ha sido el Baphomet, y posteriormente vuelve a resurgir otra vez de nuevo en la historia de el misticismo o el esoterismo, como le quieran llamar. Entonces, a partir de aquí, pues ya como que se vuelve una especie de símbolo de lo que ha sido todo lo que es la temática de lo que es el ocultismo o el esoterismo o el satanismo, principalmente en la Edad Media. Ahora bien, en el capítulo 2 nos habla esta autora que uno de los ocultistas franceses de lo que fue el siglo XIX, llamado Eliphas Levi, introduce una figura hermafrodita con cabeza de cabra en su obra de 2 volúmenes titulada Dogma y Ritual de Alta Magia, publicado en 1854 y el ritual en 1856. Aquí Eliphas Levi, que según nos cuenta la autora, tuvo una formación teológica principal dentro de lo que fueron los primeros años de su vida, y posteriormente pues digamos que tuvo cierta, digamos, separación de lo que fue la ortodoxia católica, y dice que poco a poco se fue acercando a lo que fue el esoterismo. Y también algo interesante que nos menciona este texto es que Eliphas Levi en un primer momento dice que tuvo algunas inclinaciones políticas. E incluso habla sobre cierta, digamos, adherencia o cierta, digamos, simpatía que tuvo sobre lo que fue el socialismo incipiente, que en ese entonces empezaba, digamos, a proliferar hacia la crítica de los valores capitalistas. Pero dice que pronto fueron, digamos, acalladas dichas afinidades por ciertos, digamos, eventos políticos en donde incluso tuvo él
el desfortunio de haber estado encarcelado en un tiempo específico por algunas de estas manifestaciones políticas. Lo que digamos poco a poco se fue desencantando de la política y paulatinamente se fue acercando a lo que fue la, digamos, la filosofía, digamos, esotérica. Bueno, él también hace un estudio sobre lo que es los orígenes de la magia. También se puede entender la obra de Eliphas Levi en el siglo XIX como uno de los autores que están planteando una postura crítica hacia todo lo que fue el racionalismo y el cientificismo, que en ese entonces estaba, digamos, poco a poco desarrollándose, sobre todo en Europa, y principalmente en Francia y en Inglaterra, que fueron los dos países que por antonomasia fueron portavoces de lo que fue la filosofía de la Ilustración. Entonces, este movimiento de la Ilustración, en donde pusieron todo lo que fue una confianza absoluta en lo que es el conocimiento científico y de lo que es la capacidad humana para poder entender el mundo a través de la lógica y de la observación de los fenómenos naturales. Entonces, no sin cierta resistencia, podríamos decir, que se dio también dicho movimiento, porque hubieron algunas mentes dentro de lo que fue la filosofía y sobre todo también de lo que fue la teología clásica, que también, digamos que ofrecieron cierta resistencia a dicho movimiento ilustrado, enfatizando algunos aspectos como lo era, digamos, la fe, en el caso de lo fueron los teólogos, o por ejemplo algunos autores como si podemos hablar de Rousseau, que también enfatiza lo que es la importancia de lo que son los sentimientos en lo que es la constitución, digamos, humana. Pero digamos que todavía fuera de todos estos autores existen ciertas, digamos, tendencias que no pertenecen a la ortodoxia, digamos, teológica clásica, pero tampoco pertenecen o quieren pertenecer al racionalismo, digamos, ilustrado, que también ofrecen cierta resistencia, digamos, a esta imposición epistemológica y metafísica que es el racionalismo, como por ejemplo lo que son todo lo que es el pensamiento esotérico, el pensamiento místico, el pensamiento mágico. Hay que mencionar que en la Edad Media hubo bastante proliferación de lo que es el pensamiento mágico, a la par de lo que fue el pensamiento teológico, y a veces también en pugna con él mismo. Pero que digamos que esta tendencia, que ya después en el 19, supuestamente, que ya se había superado a través de lo que fue la razón, el entendimiento, la ciencia, pues no tenía un dominio absoluto acerca de lo que es la mente o lo que es el espíritu, sino que hubo bastantes, digamos, movimientos y varias mentes que no conformes con esta, digamos, interpretación de la realidad, pues trataron de defender y de revalorizar algunas otras corrientes, como lo es el esoterismo. Entonces, digamos que dentro de lo que fue la historia de Eliphas Levi, pues lo podemos ubicar dentro de estas, digamos, escuelas, digamos que contraculturales, que ya en plena modernidad van a defender un pensamiento mágico, digamos, ¿no? Ahora, aquí lo interesante que dice en el texto es que en la obra de Eliphas Levi
hay una convergencia entre lo mágico y lo racionalista. Como que Eliphas Levi trata de utilizar un lenguaje, digamos, lógico, un lenguaje, digamos, racional, hasta cierto punto psicológico, para poder explicar lo que es un fenómeno sobrenatural, como lo es la magia. Ajá. Entonces, aquí dentro de este volumen, que se publica en el año de 1854, que fue el Dogma y Ritual de Alta Magia, están dentro del mismo texto algunas ilustraciones en blanco y negro que me parece que son parte de su autoría, o no estoy seguro ahorita, pero dentro de las mismas está la emblemática imagen de Baphomet, que ya no nada más es una cabeza de un macho cabrío, como lo había sido en lo que fue la Orden de los Templarios, supuestamente las difamaciones que se habían hecho, sino que ahora incorporaba todo lo que es digamos, el cuerpo de lo que es el símbolo y todo lo que significaba o lo que Eliphas Levi le quería adjudicar a dicho símbolo. Entonces nos muestra, como lo vemos aquí, es una escultura que está, digamos, diseñada en, digamos, inspiración de lo que es la imagen original de lo que es el texto de Eliphas Levi, que es un cuerpo andrógino porque cuenta con senos. En este caso no se pueden apreciar bien los senos, pero la imagen original cuenta con unos pechos de lo que es una figura femenina dentro de lo que es un cuerpo masculino. Entonces, digamos que aquí lo que nos dice la autora es de que ya en este punto la figura de Baphomet representaría lo que es la, digamos, unión de los opuestos, o sea, una conciliación de lo que es las fuerzas aparentemente contrarias, como lo es lo masculino y lo femenino. Por eso se llama andrógino, porque no es masculino ni es femenino. Entonces conjuga dentro de lo que es una idea metafísica lo que es la constitución de la realidad, que sería la, digamos, la síntesis de lo que supuestamente nosotros creemos que serían cosas contrarias, como lo es lo masculino y lo femenino. Entonces aquí los pechos pues representan lo femenino, todo lo demás que representan el cuerpo pues también representa lo masculino, ¿no? Asimismo también vemos la síntesis de lo que es lo animal, que se representa con la cabeza del macho cabrío, pero también a su vez el cuerpo de hombre. O sea que hay una conjunción entre lo que es lo humano y lo que es lo animal. El ser humano no deja de ser un animal que está parte de lo que es la naturaleza, aunque por otra parte también trasciende lo que es la naturaleza. Y en ese sentido también aquí incorpora lo que es el fuego de lo que es su corona, que representa lo que es la iluminación. O sea, el ser humano es un animal, pero también es algo más que un animal, en tanto que cuenta o posee una espiritualidad que es el que trasciende la animalidad de la que también somos parte. O sea, todo se conjuga dentro de lo que somos nosotros como seres humanos. Estamos constituidos por muchas fuerzas, fuerzas naturales, pero también fuerzas espirituales, fuerzas angelicales, pero también fuerzas demoníacas.
una síntesis entre lo que es lo bueno y dentro de lo que es lo malo. Ajá. Asimismo, también las alas se podrían ver como una representación de lo que es una tendencia hacia la trascendencia, hacia lo que es el mundo celestial. Y también a su vez lo que son las patas, no vemos que tienen patas de macho, pues está arraigado a lo que es la tierra, a lo que son las pulsiones, podríamos decir, más primigenias de lo que nos constituye como seres o como entes dentro de lo que es la naturaleza o lo que llamamos nosotros, lo que es la tierra, la naturaleza. Estamos arraigados a lo que son los deseos. En ese sentido, pues, somos igual que los animales, pero también vamos hacia arriba. ¿Por qué? Porque tenemos alas para volar. Entonces aquí lo interesante sería que ya en la interpretación que le da Eliphas Levi dentro de lo que es el texto de Dogma y Ritual, no hay una, digamos, carga negativa hacia lo que es la figura de Baphomet. Como posteriormente ya después se le dio dicha interpretación en la cultura popular, como si fuera una representación de lo satánico. Entonces aquí lo que dice es que dentro de lo que fue la obra de Levi no hay esa connotación todavía, digamos, malévola, sino que trata de representar una idea que ya estaba dentro de lo que es la filosofía del hermetismo, que también es una, digamos, doctrina que trata de enfatizar lo que es la síntesis entre los opuestos, ajá, entre lo femenino, lo masculino, entre lo bueno y lo malo, entre la luz y la oscuridad, entre lo terrenal y lo celestial, para poder, digamos, integrar todo lo que es una imagen de lo que es la realidad en general, pero también la realidad humana en específico, que es una forma de antropología, digamos, filosófica. Es una imagen del hombre, podríamos decir, que Baphomet somos nosotros, no nada más es la realidad en su totalidad, sino más en específico, Baphomet somos nosotros mismos, somos una síntesis. Ajá. Ahora, también aquí es interesante porque dentro de lo que es la frente de lo que es la imagen, tiene una estrella de 5 picos. Pero aquí lo interesante es que dicha estrella tiene la punta en la parte superior. Y esto quiere decir que tiene una, digamos, prevalecencia de lo espiritual sobre lo terrenal. O sea, como que aquí trata de establecer un equilibrio, pero también una digamos, preponderancia de lo que son las fuerzas espirituales sobre lo material. O sea, reconoce que estamos arraigados hacia la tierra, pero también, digamos, enfatiza que nosotros podemos dominar, digamos, esa naturaleza que nos, digamos, que nos esclaviza en muchas ocasiones, que lo que son las pasiones o los deseos, ¿no? Entonces, ¿cómo? A través de la voluntad, ajá, porque no somos, totalmente dependientes de las fuerzas materiales de la materia, valga la redundancia, sino también pertenecemos a un orden espiritual y nosotros podemos dominar, digamos, nuestras fuerzas interiores o nuestras pasiones. Ajá. Entonces, parecería ser que entonces aquí pues sí hay una, digamos, una preferencia acerca de lo que es lo espiritual. Y ya por último también el caduceo, que nos habla de un equilibrio entre también fuerzas que están en pugna, que serían o sea, las serpientes que están peleando, que también representa la dualidad, pero también representa lo que es el equilibrio.
Y esto también se puede entender como lo que es la salud. ¿Y qué es la salud? Es un equilibrio entre las fuerzas que componen al cuerpo. Ajá. Porque incluso la medicina lo ve como la homeostasis. ¿Y qué es la homeostasis? Es un estado de equilibrio en que están en pugna las fuerzas para que podamos estar en una especie de, digamos, de punto estable. Pero cuando se pierde la dicha estabilidad, entonces se rompe la armonía y entonces viene la enfermedad. Ajá. Entonces digamos que los primeros griegos establecieron el símbolo como si fuera un símbolo de la medicina. Ajá. Por eso vemos digamos, este símbolo en muchas de lo que son las instituciones médicas. Vemos este símbolo. Ajá. El caduceo de Hermes. Ajá, eso ya venía de Hermes, ¿no? Que también fue uno de los dioses griegos. Que era portavoz de los dioses hacia los hombres, como que fue un intermediario entre lo que es la, digamos, la voluntad divina y lo que es la inteligencia humana, ¿no? Como que llevaba los mensajes, podemos decir. O sea, tiene varios simbolismos, podemos decir. Pero, digamos, aquí a lo que nos compete es que representa el equilibrio, ¿no? O sea, dentro de lo que es la realidad. Ajá. Y ya por último, también podemos ver en la, digamos, en la imagen original lo que es una inscripción dentro de lo que es el brazo derecho que dice Solve y otra que viene en el brazo izquierdo que dice Coágula. Entonces aquí lo mismo, el brazo derecho está en posición, digamos, hacia arriba porque digamos está digamos dirigiéndose a lo que es las fuerzas espirituales o lo que son las fuerzas celestiales, pero también por otro lado todo necesita de un opuesto, entonces debe de estar hacia abajo el otro brazo apuntando hacia lo que son las fuerzas tectónicas, podemos decir, ¿no? O sea, de la tierra. Ajá. La palabra solve, que quiere decir este perteneciente al latín solvere, que significa aflojar o disolver. Representa el proceso de construir la materia al tomar estructuras complejas y reducirlas a sus elementos esenciales. Ajá. O sea, el análisis. Ajá. De agarrar dentro de lo complejo y poderlo descomponer en sus partes esenciales. Ajá, para poder entender la realidad hay que descomponerla. No podemos entender lo complejo si no lo descomponemos. ¿Cómo lo descomponemos? Pueden haber muchos métodos. A través de la lógica, a través de la razón. Ese es el proceso que operan dentro de lo que son las ciencias. Agarran los fenómenos en su concreción y luego poco a poco lo van analizando, o sea, lo van diseccionando. Si no se puede diseccionar de manera física, pues lo hacen de manera lógica, intelectual. Lo dividen en partes para poder entender cómo se relacionan las partes hacia dentro de un todo, ¿verdad? Cuál es su funcionamiento. Entonces lo van dividiendo. Ahora, aquí también hay algo interesante. Dentro de lo que fue el Renacimiento también estaba, digamos, en boga lo que fue la alquimia, que fue un precursor de lo que es la química. Entonces ahí también se habla de descomposición de la, digamos, de la materia o de los sí, o sea, de los elementos compuestos hasta los elementos simples, ¿no? Entonces se hablaba de lo que era la transformación alquímica, o sea, de la piedra filosofal, de poder transformar los metales
a como si fuera oro, o sea, transformarlos, descomponerlos y luego componerlos de otra manera diferente, que sería el significado de la palabra coágula. Proviene del latín coagulare, que significa cuajar o coagular. Se refiere al proceso de recombinar o reconstruir los elementos que fueron descompuestos en el proceso de Solve. O sea, que ya habiendo descompuesto los elementos de la, digamos, de la materia o de los fenómenos, ahora hay que reconstruirlos y no necesariamente de la misma forma, sino que ahí pueden existir ciertas variaciones. En eso consiste la magia, en poder transformar ciertos, digamos, elementos a través de una composición, digamos, diferente. En este caso lo que hablaban de la alquimia era de que trataban de convertir los elementos, digamos, metales hacia lo que era el oro a través de la descomposición y luego de una composición variada, o sea, digamos, aleatoria, que ellos tenían ciertas fórmulas. Pero aquí, digamos, lo interesante es de que en este caso representa lo que es la integración armoniosa de lo que es el espíritu y la materia. O sea, la realidad lo podemos dividir al menos en dos, digamos, grandes componentes, que sería la realidad material y la realidad espiritual. Todas las filosofías desde la antigüedad han establecido esa división. Es una división, digamos, se podría decir especulativa, porque no tenemos ninguna demostración de la realidad espiritual. Sin embargo, se ha planteado que no forman, digamos, no son homogéneas, sino que son heterogéneas. Si coexisten y se complementan, pero no son la misma realidad. Sí forman de la parte de la realidad, pero no son la misma sustancia, para que me dé yo a entender. Entonces aquí, pues entonces el coagule representa la síntesis de lo que es la materia con el espíritu, ¿no? Ajá. Entonces, y aquí también hay algo interesante porque como la autora tiene una formación, junguiana, nos habla de que la verdadera alquimia, y eso ya nos lo dicen desde textos como en el Kybalión, la verdadera alquimia, la verdadera transformación de lo que son los elementos hacia lo que es lo áurico, o sea, lo que está constituido de oro, no habla propiamente de una, digamos, de una transformación física de los elementos, sino de una transformación psíquica o espiritual. Ajá. Que nosotros podemos controlar, analizar nuestras formas de pensamiento, nuestras formas de cómo nosotros interpretamos el mundo y la manera en la que nosotros nos vamos sintiendo en relación a eso y cómo nosotros vamos actuando y cómo nosotros nos vamos desarrollando en términos de conciencia y que nosotros podemos operar ciertas, digamos, transformaciones en el espíritu, no tanto en la materia, ¿verdad? Aunque no sabemos, ¿verdad? Los alquimistas del Renacimiento seguramente sí tenían la noción de que era posible una transformación física de los elementos, ¿verdad? Pero aquí nos está hablando de una interpretación, digamos, psíquica, que también se conjuga con la interpretación física de los alquimistas, ¿no? Aquí habría que revisar lo que son los textos de Carl Jung, que fue un psicólogo del siglo XIX que explora mucho lo que son los símbolos y la mente, los arquetipos. También fue discípulo de Freud, pero dice, él siguió su propio camino, él buscó su propio desarrollo, tuvo relación con filosofías orientales, con tradiciones místicas, esotéricas.
lo que es el significado de los símbolos del tarot, por ejemplo, ¿no? Que también aquí es interesante que una de las traducciones de Eliphas Leví de lo que es el dogma y ritual de alta magia, precisamente la hizo ¿cómo se llama? Uno de los de los que diseñaron el tarot de Rider White, de White precisamente, es una traducción de dogma y ritual de alta magia. Ajá. Que también White, pues también se habla de que fue un espiritista, esoterista, que también estudió todo lo que fue los textos de Eliphas Leví y de ahí tradujo y también diseñó lo que fue las cartas de lo que es el tarot de Rider White. Y una de ellas está inspirada precisamente en la imagen de Baphomet de Eliphas Leví, que es la carta de el diablo, que tiene muchos significados, no necesariamente negativos, dentro de lo que es el tarot. Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces aquí también ya la última, digamos, imagen que falta dentro de lo que es la imagen original sería la luna. Una sería la luna negra y que está dentro de un lado superior derecho y otra la luna blanca que está inferior izquierdo, o no sé si estoy seguro que son esas posiciones, pero más o menos así estarían inscritas, ¿no? Y estas, digamos, también estas lunas claras y oscuras simbolizan los ciclos de vida y los ritmos naturales, que también es uno de los principios del hermetismo, que todo en la realidad se da a través de ritmos o ciclos. A veces estamos arriba, todo nos va muy bien, estamos muy alegres, muy contentos, todo parece que pinta bien y de repente no sabemos por qué y todo viene hacia abajo y de repente todo empieza a salirnos mal y de repente todo el mundo está dentro de nuestra contra y de repente nos sentimos que qué fue lo que pasó. Y ese, digamos, periodo también tiene un tiempo, no es eterno, como dicen, no hay mal que dure 100 años. Pues es parte de lo que es la sabiduría antigua, ¿no? Que hay periodos que estamos arriba y otras veces abajo. Y son ciclos. Ajá. Nunca podemos estar arriba al 100%. Ni la gente que aparenta que siempre está feliz y está muy bien y tiene mucho éxito. También tiene periodos lo que llaman las famosas rachas, ¿verdad? Y también la gente que siempre está abajo, no siempre está abajo. Hay otras veces donde le va mejor. A veces tenemos salud, a veces no, estamos enfermos. Y así, o sea, todo se lleva por medio de ciclos. Ajá. Parte de la alquimia, digamos, psicológica radicaría en no estar sujetos a esas fuerzas, digamos, deterministas, sino que el mago o el sabio, que en este caso sería el mago, porque sería el que domina la magia, tendría la capacidad de sustraerse de alguna forma a esos periodos catastróficos, o esos periodos negativos, de alguna forma, o no al 100%, pero digamos que no estar totalmente condenado o esclavizado a los mismos. En un conocimiento de la, digamos, de la fatalidad, podría sustraerse, no sabemos mentalmente, espiritualmente o físicamente, a dichos periodos, ¿no? Entonces tendría cierto dominio dentro de lo que son las fuerzas. Entonces, hasta ahí sería más o menos el simbolismo de lo que es el Baphomet, de lo que es el esotérico francés que fue Eliphas Leví, que también es interesante que dice que tuvo una formación teológica. O sea que en realidad Leví no es un satánico, ni tampoco el Baphomet original, tampoco es satánico propiamente, sino que más bien sería más hermético dentro de lo que es el hermetismo. Ahora bien,
Ya después en el siguiente capítulo nos habla de que en el siglo XX, pues hay otro personaje que también es interesante, que sería Aleister Crowley, que fue un destacado británico ocultista, que también incorpora lo que es la figura de Baphomet dentro de sus enseñanzas como la gran bestia. En 1912 empieza a trabajar con la Orden del Templo Orientis y aquí lo toma él como símbolo de creatividad y de liberación. Recuerden que en este tiempo de lo que fue, pues estaba en boga lo que fue la liberación sexual, ¿verdad? Entonces aquí pues representa lo que es la creatividad, la libertad personal dentro de lo que fue el sistema de Aleister Crowley, ¿verdad? Y dice que Crowley pues consolida el lugar de Baphomet dentro de lo que es el ocultismo moderno, pero ya no lo toma tanto con este simbolismo hermético de lo que fue diseñado por Eliphas Levi. Ajá. Entonces, bueno, ahí habría que revisar bien si realmente lo menciona Aleister Crowley, porque aquí como que lo forza un poco en el texto a través de un fragmento que tiene Aleister Crowley, donde habla sobre todo esto de la figura emblemática de lo que es el macho cabrío y todo eso. Pero no me parece que Crowley tome a Baphomet como una forma de representación de su filosofía, del el famoso llamado telema de la filosofía que él plantea, que supuestamente dentro de lo que fue uno de sus textos emblemáticos, que es el libro de la ley, habla de una máxima de que dice que se haga lo que tú quieras y que sea la ley, o sea, que se convierta en ley. Haz lo que quieras. Ajá. O sea que habla de una voluntad absoluta de lo que es el individuo dentro de sus relaciones con el mundo. En vez de obedecer doctrinas externas o mandamientos religiosos, o dentro de lo que son sus conciencia moral, de lo que es la culpa, que viene mucho con lo que es todo lo que son las prescripciones de lo que es la moral y la religión. Dice que tú deberías de ser libre y de actuar de acuerdo a tu voluntad, de la manera en la que te plazca, pero que también estés consciente que eso, digamos, por tu misma voluntad se puede convertir en lo que es una ley universal. Entonces ya no es tan fácil también actuar de cierta manera, ¿verdad? Porque también aquí nos habla de que la voluntad verdadera sería aquella que se alcanza cuando hemos alcanzado cierto grado de conciencia espiritual, para poder querer que nuestra voluntad se convierta en una ley. Ajá, entonces no es meramente así una ética egoísta que nos está, digamos, invitando a la transgresión de lo que son las normas morales, sino que más bien aquí es que eso es lo que no se menciona cuando se menciona la filosofía de Aleister Crowley, como que se le toma como una especie de egoísta filosófico, ¿no? O un apologista, digamos, del mal, en donde echa por tierra todo lo que son los planteamientos morales que vienen tanto de la religión como de las mismas prescripciones de la sociedad, para poder imponerse de acuerdo a una voluntad caprichosa y totalmente, digamos, autocomplaciente y egoísta. Y eso parecería ser que no es así, porque nos habla de que hay una voluntad verdadera y una voluntad falsa. Entonces la voluntad falsa sería lo que nosotros creemos que queremos, de acuerdo a nuestros deseos, digamos, limitados y de acuerdo a nuestras
limitaciones, digamos, de nuestra, de lo que es nuestra grado inferior de nuestra conciencia. Pero por otro lado, parecería ser que hay una voluntad verdadera que sería producto de un desarrollo espiritual y de un desarrollo de conciencia, en donde entonces pues nosotros no quisiéramos que un comportamiento nocivo, destructivo o autodestructivo se convirtiera en una ley. Ajá. Porque eso hablaría de un bajo desarrollo espiritual, podríamos decirlo, ¿no? Entonces parecería ser que ahí también Crowley no es lo que nos pintan, lo que la cultura popular nos ha manejado de lo que es su filosofía, ¿no? Sino que está más cerca de lo que es una cierta filosofía oriental, ¿no? De lo que es el desarrollo de la conciencia y no nada más actuar en relación a los preceptos morales que ya están establecidos, sino a un cierto desarrollo individual de nuestra conciencia para poder actuar de una forma libre. Ajá. No estar determinados por el exterior, pero tampoco eso significa, digamos, la transgresión por la transgresión. Uh-huh. Bueno, pero ahí es medio, digamos, medio ambigua la relación que plantea de Crowley y la figura de Baphomet. Hasta ahí como que no me quedó muy clara. Y ya después, bueno, en el siguiente capítulo, lo que son los movimientos ocultistas y satánicos modernos, dentro de lo que fue el siglo XX y XXI, dice que pues otro de los, digamos, de los iconos de lo que fue el ocultismo, ya dentro de lo que es el siglo XX y XXI, que fue la figura de Anton LaVey, que bueno, como sabemos es fundador de la iglesia de Satanás, y dice que también adopta lo que es la figura de Baphomet como un emblema de su filosofía. Pero aquí también es interesante porque nos habla de que ya no, digamos, ya no retoma todo lo que es la totalidad del símbolo de Levi, sino que nada más se centra en lo que es el sigilo de Baphomet como el emblema oficial de la iglesia, utilizando públicamente en 1969, que es donde, digamos, que declara la fundación de la iglesia satánica, de la cual él supuestamente pues se erige como el, digamos, la autoridad máxima, ¿verdad? O el papa satánico, ¿no? Podríamos llamarlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es el sigilo? Pues es una representación dentro de que se, digamos que se circunscribe lo que es la imagen de Baphomet dentro de lo que es un círculo. Ajá. Entonces, sigilo quiere decir sello. Y los sigilos fueron utilizados, estuvieron en boga dentro de lo que fue la demonología de lo que fue la Edad Media. Ajá. Hay, digamos, grimorios en donde están diseñados algunos sigilos que eran sellos, que tenían ciertos iconografía dentro de lo que fue su circunscripción, que tenía la función de controlar a los demonios, o sea, las personas que invocaban a los demonios, no sabemos con qué fines, si sean buenos o sean malos, te tenían que proteger, ¿no? O sea, los tenían que, digamos, capturar dentro de lo que es un círculo, ¿no? Hasta la fecha en los rituales se manejan los sigilos porque se hacen dentro de lo que es un círculo. Porque se tiene la idea de que allí confluyen las energías sobrenaturales y que tienen cierta carga y se debe de hacer de cierta forma, con ciertos parámetros, etcétera, ¿no? Entonces cada uno de los demonios tenía distintos sigilos. Ajá. Y en este caso, lo que hace Anton LaVey es que toma lo que es la imagen de Baphomet, que ya venía desde antiguo, ajá,
y lo circunscribe dentro de lo que es un círculo, ¿no? Entonces ya nada más mete lo que es la cabeza, que fue la primera, digamos, aparición con la Orden de los Templarios. Pero aquí también lo interesante es de que dentro de la cabeza diseña lo que es un pentagrama invertido. Y aquí también está padre eso, porque ¿qué significa que el pentagrama está invertido? Como había dicho anteriormente, cuando la punta está arriba, significa que la espiritualidad tiene prevalencia sobre la materialidad. Pero aquí, con la figura de este Lavey, ya sería todo lo contrario, porque ahora entonces la materialidad tiene preponderancia sobre lo espiritual. O sea, para Lavey, todo lo que son las doctrinas que enfatizan el carácter espiritual, metafísico, sea bueno o sea malo del ser humano, son doctrinas que están equivocadas y que solamente son fantasías de la imaginación. Porque entonces la propuesta, digamos, de Anton LaVey en el campo de lo que es el esoterismo sería totalmente contraria a todo lo que es la tradición místico esotérica de la Edad Media y de la Antigüedad, que fue una total, digamos, preponderancia de lo que es la materialidad, sobre todo lo que pretenda superar dicha materialidad con algo espiritual, con algo metafísico o como le quieras llamar, el alma, Dios, los ángeles, los demonios, etcétera, ¿no? Entonces lo que afirma Lavey dentro de lo que es su libro es una total dominancia de lo que son las fuerzas, o sea, dentro de lo que son las fuerzas materiales, dentro de lo que son las fuerzas pasionales, de lo que es nuestra naturaleza humana. O sea, para la Bain sí somos animales. Ya no existiría dicha trascendencia que sí estaba en la imagen de Leví, sino que para la Bain el ser humano es igual que un animal, pero incluso peor, porque dice los animales al menos se contentan con sobrevivir o con destruir a otros, pero el hombre desarrolla el vicio, o sea, el hombre todavía es más, está más arraigado a lo que es la materialidad, dentro de lo que es el deseo, dentro de lo que es el cuerpo, ajá, dentro de lo que es la búsqueda de placer, dentro de lo que es el sadismo, la maldad, el disfrutar con el sufrimiento de los demás. Dice la Bey, todo eso es normal, es natural. La religión y la moral solamente son mecanismos para controlar esa, digamos, maldad originaria que tiene el hombre. Ajá, el hombre no es ningún ser espiritual. Al contrario, es un ser, pues es un ser salvaje, podríamos decir, ¿no? No es que sea malo, porque no entra dentro de la dicotomía de lo que es lo bueno y de lo que es lo malo. Para la Bey solamente existe lo que es la naturaleza. Y nuestra naturaleza es violenta, es agresiva, es sádica. Pero por cuestiones de lo que es la sociedad, de lo que es el control que tiene la religión, de lo que es la moral, de lo que es la convivencia, se nos ha introyectado todo lo que es lo bueno. Pero dice la Bey, eso es contrario a nosotros, nos debilita, nos lacera, nos aplasta. Como que aquí también se puede decir que incorpora algunas ideas de lo que es el pensamiento de Nietzsche, que habla sobre que la moral es un mecanismo de los débiles para poder debilitar a los fuertes. Como no lo pueden vencer dentro de lo que es lo físico,
porque se ven inferiores, entonces se podría decir que empiezan a introyectar una serie de nociones morales que en el futuro se convierten en una especie de culpabilidad o lo que es la mala conciencia, ¿no? Entonces con ello nivelan lo que son los fuertes, los poderosos, a lo que son los débiles. Ajá. Bueno, hasta ahí entonces la Bey como que retoma lo que es el Baphomet, pero luego lo tergiversa y entonces ya lo toma como un emblema de lo que es el satanismo. Aquí sí ya entonces sí ya con todas sus letras ya se convierte en símbolo de Satán, que sería un símbolo psicológico y cultural de la contracultura, de lo que es la rebeldía, de lo que es la resistencia, ¿no? Pero tampoco la Bey afirma la existencia de un ser metafísico como el diablo, como que es un satanismo materialista y hasta cierto punto racionalista, ¿no? Está en contra de todo el esoterismo y todo. Sin embargo, también es un poco, se puede decir que, mm, o sea, incorpora cierta parafernalia dentro de lo que es su personalidad, porque también él se vincula con lo que es la cultura pop y se convierte también en un personaje medio hasta cierto punto bizarro, que también participa en algunas películas en donde también se grabaron algunas misas negras, que entonces dices, si no creía en lo que es la magia, en el esoterismo, entonces ¿por qué celebraban lo que eran las misas negras, ¿no? Como que lo hacía también como una especie de burla, de provocación, pero me parece que a mi juicio en el fondo la Bey no es tan racionalista como quisiera, ni tan materialista. Creo que en el fondo también fue un esoterista y un ocultista, solo que le gusta ser un provocador. Y esas supuestas misas negras que celebraban no lo hacían al 100% como una burla, como una mofa, como una sátira. Me parece que en el fondo sí creían en esas, digamos, celebraciones. Pero le quiso dar un giro, digamos, hasta cierto punto popular a lo que es el satanismo, ¿no? Entonces, pues ya a partir de aquí, desde lo que son los años 70, ya el símbolo de Baphomet, pues ya se convierte, se puede decir que en un símbolo de lo que es la contracultura, porque fue adoptado pues por muchas corrientes, digamos, sí, lo que son ya satánicas propiamente, y también por lo que fue el mundo de la música, sobre todo en lo que fue el rock pesado, ¿verdad? De lo que fue el metal, el heavy metal, y ya posterior después, pues el black metal, ¿verdad? Que siguen siendo un emblema, que hasta cierto punto, pues ya es hoy en día, pues ya es inofensivo, se ha vuelto parte de lo que es la cultura popular. Y también dentro de lo kitsch y dentro de lo pop, porque quien en su vida no ha tenido un símbolo o una playera o una taza o lo que quieras, o un póster o lo que quieras, con la imagen de Baphomet. Ajá. Entonces se puede decir que se vuelve inicuo. Ajá. Entonces, pero es inevitable. Y también aquí hace una reflexión sobre, pues, que los símbolos no son, no tienen un significado único. Aunque dentro de su fundación haya tenido una intención muy profunda o muy mística o muy hermética,
pues es inevitable que sean manoseados por la cultura y sobre todo como vivimos en una cultura mercantilista y capitalista, que todo lo manosea y todo lo convierte en una mercancía, ¿no? Entonces, pues es hasta divertido, ya no espanta a nadie y se vuelve algo, pues una curiosidad más, ¿no? Pero no deja de ser un referente de lo que es la contracultura y eso es lo interesante, ¿no? Que sigue representando la esencia de lo que es la libertad, una especie de resistencia hacia la ortodoxia, primero en términos, digamos, religiosos, sea una, digamos, un pensamiento heterodoxo, algo que se sale de lo que es lo canónico, lo que es lo clásico, y algo también que raya dentro de lo que es lo místico, ¿verdad? Y también dentro de lo que es lo satánico. Significa lo que significa para distintas interpretaciones de lo satánico. Pero bueno, sigue aglutinando, podríamos decir, estas conductas contraculturales que siguen siendo bastante, tiene bastante potencial en una sociedad en donde pues la libertad de pensamiento, la libertad de actuar, de ser, de pensar, pues nunca es algo que sea promovido. Ujú. Y esto pues es un emblema, podríamos decir, ¿no? Es una vía, digamos, alternativa hacia lo que son las fuerzas cósmicas o dentro de lo que es la interpretación de lo que somos nosotros como personas, como lo dije con anterioridad. Ajá. Entonces, y lo más importante es de que plantea una revalorización de lo que es el pensamiento hermético, dentro de lo que es el pensamiento místico, y por qué no también el estudio de lo que es el pensamiento satánico, que también es una postura filosófica, que ha sido bastante, digamos, manoseada y que también ha perdido su fuerza. En los ochentas tenía bastante fuerza toda esta contracultura. Era bastante cancelado. Ha tenido episodios de cancelación en distintos países. Hoy en día ya no espanta a nadie. Sin embargo, sigue siendo interesante que se siga conservando, digamos, ¿no? Este símbolo y reflexionar sobre cómo es que cambia el significado de todas estas simbologías, de todas estas filosofías. Y también, o sea, investigar y no quedarse nada más con lo que es lo canónico, ¿no? O sea, la interpretación cristiana de lo que es la figura de Baphomet, en un reduccionismo de lo que es su significado, ¿verdad? Sobre todo lo que es lo malo, lo que es lo prohibido. Ajá. Sí, bajo ellos, bajo su interpretación. Pero preguntarse, ¿y por qué es malo todo eso? ¿Por qué es malo lo que representa Baphomet, lo que representa el diablo? Ujú. ¿Por qué? ¿A través de quién? ¿Por qué nos han dicho que eso es malo? Que es malo el cuerpo, que son malos los deseos, que son malos las pulsiones, la sexualidad. Ujú. Entonces, pues eso es lo que plantea en este libro. Y muchas cosas más, o sea, eso nomás es un resumen. Ajá. Entonces, me pareció interesante este libro. Ujú. Heather Lyin, del sello Enigma de colección Matiri. Ujú. Entonces, ahí está, ampliamente recomendado. Pues esto sería todo. Me faltó muchas cosas, pero bueno, hasta ahí lo voy a dejar. Voy al siguiente, planeando otra cosa más de un aspecto más político.
y más sociológico y más psicológico. A ver cómo queda el siguiente. Hasta aquí lo voy a dejar.